En este capítulo, capítulo 8, vamos nosotros a leer sobre el éxito del imperio persa después de que Ciro el Grande lo estableciera. Ahora, este breve bosquejo es seguido por una imagen del poder de Grecia bajo Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Vamos a enterarnos de la derrota del imperio medo-persa por el hijo de Felipe II. Josefo, el historiador judío, nos escribe al respecto. Pero antes de leer lo que Josefo en su historia narra, recordemos que en la lección anterior o en las lecciones anteriores estuvimos nosotros estudiando acerca del imperio medo-persa. Nos llevamos un buen número de lecciones estudiando al respecto. En la imagen que ustedes ven ahí, recuerden que es la imagen del sueño de Nabucodonosor. Y observamos nosotros que la segunda parte de la imagen que hablaba de los pechos y los brazos de plata hacían alusión a ese imperio medo-persa, que en lo que nosotros vamos a ver en un instante está representado con un carnero. Y va a ser seguido por el vientre y los muslos de bronce, que son el imperio griego. Y que en el capítulo 8, que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, está representado o simbolizado con el macho cabrío. Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, escribe del periodo cuando Alejandro el Grande llegó a Jerusalén. Ya él ha derrotado al imperio medo-persa, al pecho y los brazos de plata, o al carnero del cual vamos a hablar en un instante. Y en su escrito nos informa lo siguiente, de cuando Alejandro llegó a Jerusalén. Creo que mi expedición se ha realizado por inspiración divina. Estas son las palabras de Alejandro el Grande. Es así como he vencido a Darío y me he impuesto a los persas y tendré éxito en los proyectos que elaboro en mi espíritu. Entró en la ciudad, dando la derecha al pontífice. Bueno, aquí usa el traductor el término pontífice, pero en lenguaje del Antiguo Testamento es el sumo sacerdote. Dando la derecha al pontífice y seguido de todos los sacerdotes, subió al templo y ofreció un sacrificio a Dios de acuerdo con lo prescrito por el sumo sacerdote. Y dio pruebas de gran respeto al pontífice y a los sacerdotes. Le enseñaron el libro de Daniel, en el cual se anuncia que el imperio de los griegos destruiría al de los persas. Creyendo que se refería a él, satisfecho, despidió a la multitud. Qué interesante lo que nos cuenta aquí Josefo. Recuerden que él es el historiador judío del siglo I y escribe del momento cuando Alejandro, el emperador griego, llegó a Jerusalén. Bueno, en la lección de hoy, hermanos, vamos a conocer a los sucesores de Alejandro. Vamos a hablar de un cuerno pequeño. Y la mayor parte del capítulo trata sobre el ascenso, el fracaso y las actividades
de persecución de ese cuerno pequeño. En este capítulo 8, como en la mayoría de los demás, vamos a leer sobre lo amargo y lo dulce, los tiempos difíciles, pero el triunfo final. Este capítulo 8, al igual que el libro en su totalidad, está escrito específicamente para sostener al pueblo de Dios que se encontraba bajo una gran presión. También se nos hace conscientes de que el éxito de los impíos, a menudo, si no siempre, se basa en la conducta general del pueblo del Señor. Vamos entonces, hermanos, a empezar con la primera parte de este estudio del capítulo 8. La visión del carnero y del macho cabrío. Y en los primeros 4 versículos vamos a estudiar acerca del carnero con 2 cuernos. Empieza diciendo, versículo 1. En el año 3º del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ahora, si ustedes observan, Daniel empieza diciendo que la visión ocurre en el 3er año del reinado de Belsasar. Ya habíamos nosotros estudiado en el capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, acerca de este rey, de Belsasar. Habíamos visto la genealogía. Belsasar es el nieto de Nabucodonosor. Recuerden que es con Belsasar cuando Dios decide entregar al imperio babilónico en mano del imperio medo-persa. Belsasar decidió hacer una fiesta, invitó a todos sus sirvientes, sus gobernantes, y se emborracharon utilizando las copas, los vasos que habían traído del templo en Jerusalén. Y eso fue motivo para que Dios decidiera entonces, esa misma noche, entregar al imperio babilónico en mano de los medo-persas. La escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Recuérdenlo, mis hermanos. Capítulo 5. Es allá donde nosotros leemos acerca de ese evento con Belsasar. Y que él le había dicho a Daniel que si le podía dar la interpretación de esa escritura en la pared, lo convertiría en el 3º en el reino. Porque hasta ese momento Belsasar era el 2º en el reino. Él correinaba con su padre Nabodino. Bueno, no me voy a extender, hermanos, en ese aspecto, porque nosotros ya estudiamos esa lección con anterioridad. Pero sí recordemos lo que había dicho en el capítulo 5, versículo 16 y 29. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el 3er señor en el reino. Como acabamos de leer entonces, esta visión que tiene Daniel ocurre en el 3er año de Belsasar, lo cual haría que este sueño y el sueño registrado en el capítulo 7 ocurren antes de los eventos de Daniel capítulo 5. Porque Daniel capítulo 5 habla de la escritura en la pared. Y es en ese reinado de Belsasar cuando él tiene esta visión. En el año 3º del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel.
después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2 dice, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Ustedes están observando ahí el mapa en pantalla, hermanos, para que nos ubiquemos geográficamente con respecto a lo que nos está describiendo aquí Daniel, de dónde era que él se encontraba en ese momento. Yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Usted es probable, hermanos, que si se da la tarea de buscar en un mapa dónde queda el río Ulai, es más, ustedes ven aquí que en el mapa no aparecen los nombres de los ríos. Pero la razón de ello, hermanos, es que el río Ulai es descrito con otro nombre, Karun, que ustedes los están viendo aquí en este mapa. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai, al oriente de Babilonia. Lo interesante, hermanos, es que siempre que los críticos se han levantado para menoscabar la fe del hombre en la Biblia, con el tiempo han tenido que retractarse de sus ataques. Susa, porque como dice aquí Daniel, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Susa, sus ruinas se descubrieron en el siglo XIX, más específicamente entre los años 1880 y 1890. Y el palacio de Jerjes ha sido desenterrado. La imagen que ustedes están viendo en pantalla es el dibujo de un artista con respecto a lo que era el palacio de Jerjes en Susa. Y en la siguiente imagen, esta es una fotografía de el palacio de Jerjes, sus ruinas, que se descubrieron, como lo dije hace un momento, en el siglo XIX. Los museos están llenos de materiales del palacio de Jerjes. Y es muy gratificante ver que el pasado vuelve a la vida tal como se presentó en la Biblia. Continuemos entonces. A partir del verso 3 hasta el 14, Daniel nos relata la visión que él tuvo. Empezando, primero que todo, en los versículos 3 y 4 leemos. Alcé los ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Versículo 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Bueno, como hemos venido haciendo, hermanos, con nuestras lecciones, vamos a tomar cada versículo y escarbar de él la información que nos da. Empezando nuevamente en el versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. No tenemos nosotros que devanarnos el cerebro para tratar de identificar a ese carnero.
Porque en el mismo contexto del capítulo 8 se nos dice quién es ese carnero que tenía dos cuernos. Dice ahí en el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Como dije hace un momento en la lección, en este capítulo 8 de Daniel, vamos a ver la gloria del imperio medo-persa y su caída y el surgimiento de otro imperio, que va a ser el imperio griego. El carnero que viste que tenía dos cuernos, cuando ya se está dando la revelación, la interpretación de esta visión, se le dice a Daniel que son los reyes de Media y de Persia. Ahora, el versículo sigue diciendo, y antes de continuar, recuerden, si retrocedemos nosotros en lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 2, esa imagen de Nabucodonosor, del pecho y los brazos de plata, que representan al imperio medo-persa, en el capítulo 7 de Daniel es presentado como un oso. Y ahora, en Daniel, ese imperio es presentado bajo la figura de un carnero con dos cuernos. Pecho y brazos de plata, Daniel 2, el oso en Daniel capítulo 7 y el carnero con dos cuernos en Daniel capítulo 8. Sigue diciendo, los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El cuerno más alto, los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El cuerno más alto habla de la supremacía del elemento persa. Cuando estábamos estudiando nosotros en el capítulo 7 acerca de la visión de Daniel de esas cuatro bestias, y que nos habló de la segunda bestia como un oso, nos decía allá que el oso se inclinaba más de un lado que del otro. Enseguida lo vamos a leer. Pero cuando nos dice aquí que los cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Recuerden que los cuernos son el imperio medo-persa, pero uno era más alto que el otro. Un imperio tuvo más influencia, fue más activo. Persia representa el lado activo superior de la criatura, mientras que Media está simbolizado por el aspecto pasivo inferior. Daniel 7, devolviéndonos al capítulo 7, porque estamos en el 8. Recuerden que este carnero con dos cuernos, que representa al imperio medo-persa, en Daniel capítulo 7 está representado con el oso. Y en Daniel 7:5 nos dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Aquí se nos dice que se levantaba de un costado más que del otro, mientras que en el capítulo 8 se nos dice de un cuerno que era más alto que el otro, indicando entonces la superioridad de los persas sobre los medos. Continuando, nos dice a nosotros, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Recordemos que el carnero representa al imperio medo-persa. El mapa que ustedes están viendo, el gráfico en mapa que ustedes están viendo ahí en pantalla, está mostrando lo que abarcó el imperio medo-persa. No sé qué color vean ustedes ahí en la pantalla en sus computadoras, pero es por decir un rojo con café, donde se encuentra el carnero.
Ese era todo el territorio del imperio medo-persa. Por eso dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El reino persa, viniendo del oriente, empuja al occidente, al poniente. Dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Al poniente es donde se pone el sol. Recuerden que el sol sale por el oriente y se pone por el occidente. Aquí lo que ustedes observan en el gráfico, en el mapa, el poniente es ya al extremo izquierdo del imperio. Indicando con ello que el imperio medo-persa no hubo quien pudiera frenarles, pudiera detenerles, abarcó el oriente, el occidente, el norte y el sur. Toda esta sección, Asia Menor, Asia, Palestina, Egipto, todo eso fue el territorio que abarcó el imperio medo-persa. Vemos entonces aquí el periodo de esplendor, de gloria que tuvo este imperio. Ahora, en los versículos 5 al 8, se nos habla de cómo aparece un macho cabrío con un cuerno que derrota al carnero. El carnero tiene dos cuernos, el imperio medo-persa. Recuerden, el carnero con dos cuernos está simbolizando al imperio medo-persa. Pero vamos a leer el versículo 5 y 6 para que nos enteremos nosotros de este macho cabrío y lo que ocurre. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Recuerden que ahora, cuando estábamos iniciando la introducción a la lección, les decía yo a ustedes que en este capítulo 8 íbamos a ver de la gloria y el esplendor del imperio medo-persa, pero también la caída y el surgimiento de otro imperio, que sería el imperio griego. Y aquí es donde Daniel nos está mostrando eso. Versículo 6, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Pero tomemos el versículo 5, primero que todo. Están observando ustedes en el gráfico, en el mapa, lo que abarcaba todo el territorio del imperio medo-persa. Y nos dice en el versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del poniente, o sea, pues del occidente. Los persas habían venido del oriente, pero este macho cabrío venía del poniente, del occidente. ¿Cuál es la identidad del macho cabrío? ¿Quién es este macho cabrío? ¿Quién está representado por este macho cabrío? Lo bueno es que el mismo capítulo de Daniel, en su contexto, nos dice la identidad de este macho cabrío que venía del poniente. Dice el versículo 1, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. No hay ninguna duda en cuanto a la identidad del macho cabrío. Este macho cabrío es identificado como el rey de Grecia. ¿Y quién era el rey de Grecia? Pues lo sabemos muy bien, hermanos. Alejandro el Grande. Alejandro Magno. Daniel vio venir
este macho cabrío del poniente, versículo 5. Del occidente. Grecia quedaba al occidente del imperio medo-persa. Por eso dice, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Ahora, eso de sin tocar tierra, nos está diciendo era que se movía tan rápido que sus pies no tocaban el suelo. Ahora, los que conozcan un poco la historia de Alejandro y sus conquistas, saben muy bien que la carrera de triunfos de él fue eso, rapidísima. No se demoró años en fundar su imperio. Es más, empezó muy joven y murió muy joven, como vamos a ver dentro de un momento. Pero una revisión rápida de la carrera de Alejandro dejará en claro que él era solo eso, se movía rápido. Este macho cabrío vino contra el carnero con la furia de su fuerza. Venía del poniente, del occidente, sin tocar tierra, nos dice a nosotros el pasaje. O sea, pues hablando de la rapidez de sus conquistas. Y también nos dice, versículo 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Ya vimos nosotros, hermanos, en la parte inicial, que este carnero de 2 cuernos es el imperio medo-persa. Y acabamos de ver en el versículo anterior que este macho cabrío con un cuerno es el imperio griego, Alejandro el Grande. Continuando, leemos entonces ahora, hermanos, versículo 7. El macho cabrío con un cuerno derrota al carnero que tiene 2 cuernos. Versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. En la introducción de la lección, leí lo que Josefo, el historiador judío, escribió con respecto a Alejandro, a su visita en Jerusalén. Y cómo escribe en detalle, nos narra a nosotros cuando él tuvo la oportunidad, Alejandro, de encontrarse con el sumo sacerdote. Y que el mismo Alejandro dice que fue gracias a una visión que él tuvo, en donde se le mostraba que él derrotaría a los persas. Y luego cuando él llega y tiene la entrevista con el sumo sacerdote, le muestran el libro de Daniel y le señalan la parte en donde se había profetizado que los persas serían derrotados por los griegos. Eso no es pura coincidencia. Ese es el obrar del Dios Todopoderoso. Y nosotros debemos darle la gloria y la honra que Él se merece. Y eso nos permite a nosotros confiar cada vez más en su santa y bendita palabra. Una palabra exacta. Lo que Dios dice se cumple y aún con cientos de años de anticipación. Lo que llama el poder y atrae tanto de la Escritura es la exactitud en cada una de sus profecías y el cumplimiento de ellas. Nos dice entonces Daniel, verso 7,
Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Nos está hablando del triunfo impresionante que tuvo Alejandro el Grande al derrotar al imperio medo-persa. El imperio medo-persa no tuvo cómo defenderse. Bueno, llegando al versículo siguiente, el versículo 8, nos dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Recuerden que el macho cabrío es Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro murió muy joven. Murió a la edad de 33 años. El macho cabrío quebró los dos cuernos del carnero y lo derribó en tierra. Y luego ese macho cabrío se engrandeció, pero cuando estaba en su mayor fuerza, el gran cuerno fue quebrado, haciendo referencia a la muerte inesperada y prematura de Alejandro Magno, la cual ocurrió en el año 323 a.C. Y como sigue diciendo el pasaje, en su lugar, después de que el cuerno fue quebrado, después de que Alejandro muere y muy joven, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Nosotros ya habíamos estudiado, hermanos, con antelación, un poco de esto que nos dice el versículo 8. Lo que nos está hablando a nosotros es de que su imperio, el imperio griego, fue repartido entre 4 de sus generales. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El imperio griego fue dividido entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Lisímaco obtuvo a Tracia. Casandro obtuvo a Macedonia o Grecia. Seleuco obtuvo a Babilonia, a Siria y Asia Menor. Y Ptolomeo obtuvo a Palestina o Israel y Egipto. Esos son los 4 cuernos de los cuales nos está hablando aquí. Tras la muerte de Alejandro, su reino se dividió entre sus sucesores. La historia nos cuenta que 13 hombres lucharon para hacerse con una parte del imperio griego, pero finalmente quedó en manos de sus 4 principales generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Después de esto, hermanos, viene la descripción de un cuerno pequeño. Empezando en el versículo 9, dice, versículo 9 y 10. Y de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ustedes ven ahí en el gráfico donde está el macho cabrío con 4 cuernos, y en uno de esos cuernos he colocado un círculo de color rojo, mostrando que de uno de esos cuernos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este cuerno pequeño? ¿Quién está representado por este cuerno pequeño?
¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo se engrandeció? ¿Cómo es que a las estrellas echó por tierra y las pisoteó? Bueno, yo no me voy a adelantar, porque esto forma parte de la próxima lección. Esta es la primera parte del capítulo 8. En esta sección vemos cómo nos muestra a nosotros la extensión del imperio medo-persa. Todo el territorio que abarcó. Este macho cabrío, este animal con dos cuernos que representaba al imperio medo-persa, tuvo su periodo de gloria y de esplendor. Pero después apareció un macho cabrío con un cuerno, que fue el que lo derrotó. Esta primera sección nos habla entonces, hermanos, en la profecía de Daniel, la cual recibe durante el reinado de Belsasar. Capítulo 5 de Daniel. Estamos en el capítulo 8, pero lo que estamos leyendo en el capítulo 8 es una visión que él tiene durante el tiempo del capítulo 5, durante el reinado de Belsasar. Ahora, hemos llegado nosotros a ver cómo lo que Nabucodonosor había soñado en el capítulo 2 es visto también aquí en este capítulo 8 con un macho cabrío con dos cuernos, con un carnero de dos cuernos y un macho cabrío de un cuerno. El imperio medo-persa y el imperio griego. De este cuerno que fue quebrantado, haciendo alusión a la muerte de Alejandro, salieron otros 4 cuernos, queriendo decir con ello la repartición del imperio entre sus 4 generales. Y de uno de esos cuernos surgió un cuerno pequeño. Yo lo invito, hermano, para que para la próxima lección lea usted el capítulo 8 de Daniel, porque nos va a ayudar muchísimo, porque ya estamos entrando en una sección del libro en donde la revelación de las visiones que está teniendo Daniel está mostrando un cumplimiento exacto de Dios. Y al mismo tiempo, poder darnos cuenta de que todo lo que está ocurriendo hoy en día no tiene nada que ver con lo que dice el profeta Daniel. Ya vamos a llegar al estudio de las 70 semanas en el capítulo 9, en donde es bastante interesante lo que vamos a aprender en ella, porque hoy en día estamos viendo con todo esto que está ocurriendo al otro lado del planeta, muchos se han pegado de estas palabras de Daniel para decir que se está viendo el cumplimiento de lo que él había dicho hace cientos de años. Pero no tiene nada que ver ninguna de estas visiones con lo que la generación de hoy en el siglo XXI está viviendo.